Un día como el de hoy, un 4 de abril, pero de 1846, nacía el poeta franco-uruguayo Isidore Ducas, el duque de Lautréamont. Mi francés no es muy bueno, por supuesto. A mí me llamó la atención cuando leí poeta franco-uruguayo y digo, no debe haber sido muy famoso, porque si no sería argentino seguramente, porque inmediatamente me acordé de Gardel y digo, se iba a disputar entre Francia y Uruguay, se iba a quedar Argentina con él. Pero bueno, para ver más de este personaje, porque realmente es un personaje, decidí llamar en esta mañana de sábado a un profesor de literatura, a un conocido personaje también se puede decir, un amigo que está viviendo en este momento en Colonia Valdense. Estamos hablando de Óscar Yeimoná La Rosa. Buenos días, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por lo de personaje. Eso siempre es un calificativo medio neutro que después cada uno le carga de si es un personaje benéfico o más bien cualquier otro adjetivo. Cosa. Bueno, a ver, mi francés es patético. No, el mío es horrible, pero en realidad Isidoro Luciano, parece que podríamos decirlo en español, Ducas, el apodado el conde de Lautréamont. ¿No? El conde, yo dije el duque, sí, el conde de Lautréamont. Sí. Era un hijo de franceses, hijo de un diplomático francés que nació en Montevideo y vivió hasta los 13 años en Montevideo. Después se fue a París, en principio solo. Sus padres se quedaron su madre, murió cuando él tenía un año y pocos meses. Ahí está. Su padre quedó en Montevideo y él fue a estudiar lo que sería enseñanza secundaria a París. Y muere muy tempranamente, muere a los 22 años, si no me equivoco. 24 me parece. O 24, por ahí sí. A mí me llamó la atención eso también, 24 años, y bueno, el tipo recontra joven, ¿no? Sí, muere de tuberculosis. Ahí está. Tiene una vida absolutamente desgraciada, nació acá también prácticamente en un estado de sitio cuando la Guerra Grande. Ajá. Así que digo prácticamente en un estado de sitio porque uno puede imaginarse lo que era también vivir encerrado en la Ciudadela y en una especie de cuarentena, pero por otros motivos. Uh-huh. Y es uno de los llamados poetas malditos, porque en realidad su prácticamente única obra más o menos extensa, que eran los Cantos de Maldoror, del cual tengo acá enfrente algún fragmento. Pero no lo va a leer, ¿no? Y te decía recién que uno tiene que hacer primero una especie de autocensura previa antes de leerlo, porque, bueno, puede ser que algunas expresiones o palabras que utilice resulten ofensivas para mucha gente. Es absolutamente, es como una filosofía de vida absolutamente despiadada con el ser humano y con Dios, ¿no? En el cual afirma su creencia, ¿no? Porque no se declara ateo, eso también podría uno enfocarlo desde esa perspectiva, sino que reconoce la grandeza y el poder de Dios y entonces lo maldice. Ajá. Yo por ahí leía que decía, en los cantos se exhibe la exaltación del mal, el gusto por lo macabro y por lo luciferino, dice por ahí. Sí. Sí, por ahí en una parte del canto de Maldoror, del primer canto de Maldoror que estaba leyendo, decía que odio a Dios con todo mi amor. Por ejemplo, digo, para tener apenas algunos pantallazos de lo que es su estilo, ¿no? Pero curiosamente él publicó los Cantos de Maldoror, parece que los publicó en Bélgica, en una imprenta que tuvo que pagar, por supuesto, la impresión, y le imprimieron 10 ejemplares, imagínense lo que son 10 ejemplares, que además estuvieron guardados en un sótano durante una década, porque el imprentero no se animaba a ponerlos en el mercado, porque tenía miedo que lo lincharan a él. Claro.
Y después, curiosamente, lo descubre Rubén Darío, no sé si lo descubre, pero por lo menos, digo, el que le da un poco de vuelo al conocimiento más público es Rubén Darío, el poeta nicaragüense que se Pero considera eso cuando ya no vivía más, por supuesto. Claro, ya no sí, vivía. Claro. Él muere en 1868, si no me equivoco, 70, y estamos hablando de Rubén Darío ya en el siglo XX, Claro. Cuando publica, ¿no? Entonces hay un libro que Rubén Darío hace una antología que se llama Los Raros, Ajá. donde pone una serie de poetas vanguardistas, porque era la época del florecimiento de estos movimientos de vanguardia después de terminada la Primera Guerra Mundial. Como vino todo como un movimiento de renovación y de olvido de un pasado que había sido horrendo. Entonces ahí surgieron una serie de corrientes vanguardistas como el simbolismo, el futurismo, el dadaísmo, que se conocen así como los ismos. Muchos de ellos no llegaron a crear nada, ¿no? Como el dadaísmo, aquel de Tristán Tzara que decía que había que, para hacer una buena poesía, hay que tomar una hoja de un diario, recortar palabras inconexas, pegarlas así como vayan saliendo, y ese es el mejor poema. Así como decir, la negación de todo lo que había y la creación de algo nuevo. Lo que sobrevive un poco más es el surrealismo, que viene de un término también en francés. Hoy nos han hecho pronunciar en francés, yo soy horrible. Sur, sobre, ¿no? Sur, realismo, sobre el realismo, aquello que de alguna manera trasciende la realidad. André Breton, por ejemplo, un poeta francés, fue un representante, y ahí descubren en este señor Conde de Lautréamont como un antecedente. Ahí los surrealistas lo descubren también, y entonces en realidad tuvo mucho más repercusión y mucho más nombre después de su muerte que en vida, ¿no? Claro, claro. Sí, él no conoció la fama para nada. No, para nada. Para Lo que conoció fue la pobreza. La pobreza y bueno, y a pesar de ser hijo de diplomáticos y bueno, no sé la relación con su padre cómo era, la verdad que no conozco esos entretelones, pero la muerte de su madre, el hecho de que no debe haber sido una persona, un adolescente fácil de tratar, ¿no? Claro, sí. Suponemos. Sí, por ahí yo leía también que decía que había sido enviado a Francia, bueno, en la adolescencia, y que ya al poco tiempo de estar allá ya había demostrado su rebeldía y bueno, una forma muy extraña de comunicarse con el resto de la gente, ¿no? Cantos de Maldoror. ¿Qué es Maldoror? Sí. Es decir, es una palabra inventada de alguna manera. Sí. Que parece ser que viene del francés, mal de la aurora, es decir, como lo que ya nace condenado por el mal. Es entonces él pone en boca de este personaje Maldoror, que es una ficción que él crea, todo esa destilación de una filosofía, qué sé yo, hipercrítica, por decirlo de una forma bastante sutil todavía. Claro. Yo creo que el músico, yo estuve buscando a ver si había alguna música que tenía que ver con estos cantos de Maldoror, y hay una ópera de Leo Maslía, sí, que fue que había, estrenada pero en Buenos Aires. Vos, yo no. Sí. Una ópera, es una ópera dura, no sé, como una hora casi, y bueno. Claro, es música para cuarentena. Sí, sería, da como para investigar en este tiempo de cuarentena. Sí, sin duda. Y bueno, no es fácil de conseguir tampoco la obra bueno, ahora no sé, por internet es posible que aparezcan fragmentos o cosas así. Hay un libro de Ruperto Long, que había sido ministro de Industria, creo, ¿no? Ruperto Long en la época de sí, Jorge el ingeniero Valle. Ruperto Long, sí. Ahí está. Que es de por acá, de la zona, incluso. Sí. Yo estaba pensando que podría haber intentado conseguir alguna comunicación con él también, porque él escribió un libro que él investigó toda la vida de este conde de Lautréamont.
Sí, he oído nombrar ese libro, pero no lo conozco. Creo que se llama así, El enigma del conde de Lautréamont. El enigma del conde de Lautréamont. Creo que es así el nombre del libro. Sí, en realidad es así, fue tomado como base, digamos, por los surrealistas y por los modernistas, que los modernistas fue un movimiento que el primer movimiento, digamos, así literario, artístico, más que literario, más amplio, en el cual América le gana a Europa, porque empieza acá. Digamos, el modernismo tiene una raíz latinoamericana, si pensamos en personajes como Rubén Darío, aunque, por supuesto, muy influido por Francia. Rubén Darío, y el sueño de todos los modernistas era vivir en Francia, sí, en París, pero ni siquiera en el París de fines del siglo XIX, principios del XX, sino en el París del momento del siglo de las luces y qué sé yo, y los cisnes y los castillos, pero entonces en todo ese ambiente el sedimento de la poesía que tampoco es poesía en prosa, sí, no es lo poesía, de Lautréamont. sí. Es decir, no tiene la estructura de versificación, búsqueda de la rima, de la musicalidad, es más bien poesía en... Sí, él lo único lo que hizo fue la obra grande, esa, Los cantos del Mal Dolor, después unas prosas, sí, como bien decís vos, no es poesía, es prosa, y después dejó unas cartas escritas también que ya... Sí, la vida tampoco le dio mucho tiempo, claro, ¿no? Claro. En 24 años pensemos que, bueno, sí, de todas maneras fue bastante, muy precoz. Sí. Porque además a los 24 años daba cuenta de haber leído, porque uno tiene que recordar que no hay escritores que surjan de la nada. Claro. Es decir, creo que todo escritor es primero un lector. Ruperto Long, esto en las investigaciones que estuvo haciendo en Francia, justamente yo leía por ahí, que dice que el tipo leía, él vivía una vida de encierro y de lectura, era impresionante. Claro, sí, no hay escritor que no sea primero lector, sí. ¿no? Y bueno, y retrotrayéndonos un poco a la época que nació este hombre, que como decías vos, era un estado de sitio, y bueno, nosotros estamos viviendo algo, no es un estado de sitio, pero hablaste de cuarentena por ahí. Y esto ya trayéndolo más a nuestros días, entonces se viene la Semana Santa, digo, vos estás ahí, sos pastor de la iglesia valdense, de Colonia Valdense, y bueno, Semana Santa siempre es un momento donde la gente se reúne, sí, y bueno, ¿qué pasa en estos tiempos ahora? Son momentos raros, y ahora cuando me invitaste a recordar un poco este personaje del conde de Lautréamont, pensé, ¿qué diría el conde de Lautréamont en situaciones como las de hoy, ¿no? Sí. También, digamos, de qué manera adjudicaría todo esto del virus y del mundo de sospechas que gira a su alrededor. Porque, tendría material. Sí, es una cuestión científica por un lado, qué sé yo, que tiene que ver con el mundo de la medicina, pero también con el mundo de la política, de la economía, nos engloba la vida, sí. Y donde estamos sumergidos también en un conocimiento muy parcial de las cosas recibidas a través de medios de comunicación, pero razones últimas sobre las cuales nosotros no podemos opinar. Pero bueno, es una Semana Santa distinta, por lo menos distinta de lo que me ha tocado vivir a mí. A mí no me ha tocado nunca vivir una Semana Santa así. La Semana Santa en la vida de la Iglesia es el traer a la memoria los hechos fundamentales de la fe cristiana, aquella pasión, muerte y resurrección de Jesús que dan sentido a todo lo que es la fe y el pensamiento cristiano. Y eso
eso se celebra básicamente en el encuentro. La iglesia es encuentro. La misma palabra iglesia significa asamblea, significa gente reunida. Cosa que no se puede bueno, hacer. esta vez no lo vamos a poder hacer. Hay otras alternativas que son apenas sucedáneos, pero bueno, tenemos mensajes por internet, incluso, bueno, mensajes grabados que tratamos de dejar a la hora del culto, los domingos, actividades para niños sobre el conocimiento bíblico de estos hechos básicamente, también distribuidos por WhatsApp, por los medios que podamos. Reuniones, una cosa que podría resultar hasta risible en otros casos, el domingo de Resurrección voy a tener la celebración del culto por Skype con el Hogar para Ancianos de Colonia Valdense. Increíble. ¿No? Entonces, digo que resulta risible porque, bueno, el Hogar para Ancianos uno pensaría que es un sector de la población que poco tiene que ver con el manejo de estas herramientas más nuevas, y sin embargo, bueno, hay que utilizarlas, no queda otra. Y sí, pero bueno, también es un tiempo de reflexión, y el no poder, y el no salir, y en realidad aquello de semana de turismo quede bastante entre paréntesis. Bueno, también de alguna manera puede significar en algunos casos un tiempo llamado a la reflexión, a la introspección. Es significativo también el hecho de algo que muere para algo que renace de una forma distinta, que ese es el mensaje de la resurrección, la creación de un mundo nuevo, no es la reiteración de lo conocido. Y bueno, acá, ¿qué mundo nuevo? De alguna manera tenemos la posibilidad de vivir después de esta pandemia. Sí. Es decir, ahí, bueno, por ahí mucho escrito sobre, bueno, por qué sobrevienen situaciones como esta, y en las cuales la conducta humana tiene un componente muy importante. Además, pensando también que el hecho de que no todos vivimos este tiempo de la misma manera. Claro, sí. No es lo mismo quien puede hacer su cuarentena, para poner extremos de la sociedad, en un barrio privado, claro, que quien tiene que hacerlo en un asentamiento de las orillas de una ciudad como Buenos Aires, Montevideo, o bueno. Sí, la gente que está al día a día es al una día a situación... día, la separación es muy Sí. fácil decir, sí, bueno, que se tengan sus espacios particulares, sus lugares donde hacer el aislamiento, sus mesas, digamos, cosas que se utilizan todos los días que no sean comunes. Sí. Bueno, eso es factible para mucha gente, pero es y impensable para otra es otra. absolutamente Sí. imposible. Y bueno, y eso no tiene que ver con designios divinos, tiene que ver con la forma en que la sociedad ha distribuido la riqueza. Está bien. Bueno, Yo creo que en Uruguay todavía debemos ser agradecidos y considerarnos en ese sentido privilegiados frente a muchos otros países, pensando en países hermanos de Latinoamérica, con un sistema de salud organizado y fuerte. Sí. No quiero decir que no sea indestructible, pero Sí, pero está mucho más preparado que... no, por supuesto. Por supuesto, y bueno, y eso tiene que ver también con años de trabajo en una determinada dirección, y con políticas que han puesto el acento y la prioridad en ese aspecto, ¿no? En la salud como un bien que debe alcanzar a toda la población. Ahí está. El año pasado una visita de unos pasantes, estudiantes de enfermería de Estados Unidos, que estuvieron acá en el Hogar para Ancianos, y ahí tuve la posibilidad de conocerlas, chicas jóvenes, 20 y algún año. Y entonces yo les pregunté, le digo, miren, hace 2 días que ustedes están acá, pero en la materia de ustedes, en esto de la salud, ¿algo les ha sorprendido? Y entonces una chica, pero así al toque, dijo, el hecho de que todo el mundo tenga acceso a la salud. Mirá vos.
Le digo, en Estados Unidos no es así, no, de ninguna manera, y es carísimo. Sí. Es decir, Sí, el otro día me comentaba así un amigo que vive en España, justamente, que envió un mensaje ahí para toda la gente de las escuchas de la radio, y me comentaba eso, que había tenido la posibilidad de irse a trabajar a Estados Unidos y que realmente el sistema de salud, todo eso fue una cosa de la que lo aquietó un poco, porque el otro amigo que tenía ya le contaba eso, que es realmente prácticamente inaccesible si no tenés un buen trabajo, una buena remuneración, todo eso, imposible. Bueno, Oscar, hablamos de todo un poco y como no podía ser de otra manera, también de esta pandemia que arrancamos con Lotremont y terminamos con Lotremont, con Aldo Otegui. Y con Aldo Otegui y la pandemia. A quien seguramente le mando un saludo también. Bueno. De los pagos de palmitas. Sí. Y bueno, estamos ya en el inicio de esta Semana Santa. Y bueno, y ratificar nada más que bueno que para quienes profesamos la fe cristiana, estos tiempos son recordación de la resurrección, que es el poder de la vida sobre toda señal de muerte y poder de esperanza más allá de toda otra oscuridad. Muy bien. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros y bueno, que tengas un muy buen fin de semana y gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos por el